Doctor Justo Pastor Solís. Él es decano de la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad Villarreal. Tiene autoridad porque del tema virtual, que es lo que ha ocurrido con educación, con el tema de educación en todos los niveles, y en este caso el nivel universitario, han tenido una participación importante las facultades de informática de las universidades para adecuar rápidamente ante la pandemia la educación virtual, la educación a distancia, como también se conocía inicialmente. Y por ello, la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad Villarreal, con su decano, el doctor Justo Pastor Solís, palabras autorizadas para conocer el antes, el durante y el después del proceso. El antes, cuando se realizaban las clases presenciales sin ningún problema, luego la aparición de la pandemia, de la COVID-19, y ahora en el regreso a las clases presenciales. Entonces, en ese proceso, autoridad pedagógica, académica y profesional la tiene el decano de la Facultad de Ingeniería Informática, en este caso de la Universidad Villarreal, el doctor Justo Pastor Solís. Muy buenos días, estimado amigo, señor periodista Becerra. Con mucho gusto atender a esa pregunta que es muy importante, toda vez que la mayoría de las instituciones universitarias nos estamos preparando para tomar decisiones con respecto a la presencialidad o a la semipresencialidad. En ese sentido hay una norma, ¿no es cierto?, legal, emanada del Viceministerio Pedagógico, ¿no?, del Ministerio de Educación, en el cual nosotros como institución universitaria nos tenemos que adecuar para poder dictar las clases presenciales. A nivel de la universidad hay una comisión, ¿no?, de carácter administrativo, académico y de investigación para implementar este regreso de clases a la presencialidad. Con algunas cifras yo quisiera describir el antes. Sí, por ejemplo, adelante. Para determinar el aforo, ¿no es cierto?, cuántos alumnos podían caber en un aula, el área total del aula se dividía entre 1.5, que era el módulo, ¿no es cierto?, y de ahí salía el número de carpetas y por lo tanto el número de alumnos que podían participar en el aula. Obviamente tenían una pizarra acrílica, su plumón, su conexión a internet a través de un equipo, ¿no es cierto?, de proyección, ¿no?, de un equipo de proyección de las clases del profesor. Y bueno, la ventilación era completamente natural, ¿no? Ese era el ambiente. Y en los laboratorios había que dividir el área total entre 2.5 metros. Hoy en día, toda vez que no ha desaparecido, ¿no es cierto?, la pandemia, ¿no?, porque en locales cerrados hay que todavía usar la mascarilla, y las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad tampoco no pueden asistir a las actividades presenciales, sea docente, alumno o personal administrativo, ¿no? En ese sentido, estamos acogiéndonos a esa norma legal, dando una serie de criterios. Por ejemplo, la infraestructura de ambientes académicos y administrativos es en primer lugar lo que tenemos que preocuparnos, que puede tratarse de un aula, de un laboratorio, de un taller, de una biblioteca o algún otro tipo de ambiente, por ejemplo el tópico, ¿no es cierto?, de atención. Bueno, tenemos que señalar pues en forma de clasificación cuál es el tipo de ambiente que nosotros estamos describiendo, ver si cuenta con ventilación cruzada natural y cuál es su aforo normal y cuál sería su aforo en situación de emergencia sanitaria. Entonces, si antes de la pandemia para el aula era el indicador era 1.5,
por estudiante o por carpeta, en la actualidad pues eso tiene que aumentar, porque la pandemia aún no ha desaparecido. Así es. Y hay otro hecho muy importante en las universidades. Una gran proporción de alumnos de nuestras universidades son de provincias, de diferentes lugares del territorio nacional. Y durante la pandemia, o sea, las clases virtuales, han estado, ¿no es cierto?, participando de sus clases desde sus respectivas localidades donde se encuentran. O sea, no todos necesariamente se han conectado desde Lima. Y por lo tanto ha habido problemas de conectividad, ¿no?, durante la pandemia. El tema muy importante a destacar, por ejemplo, era en la evaluación. En la evaluación, la norma interna decía que en el momento del examen el alumno tenía que prender su cámara y luego el profesor mirar que no tenga ningún apunte alrededor de su escritorio. Pero prácticamente el 100% no prendía cámaras, porque decía que su cámara no funcionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos alumnos, inclusive, han participado en las clases desde su celular, porque estaban practicando o trabajando y todavía no llegaban a su casa. ¿No es cierto? Eso ha sido la realidad durante la pandemia. Entonces, el nivel académico es discutible, ¿no? Es discutible y motivo de mucha preocupación entre las autoridades universitarias y los docentes, pues que tenemos vocación de servicio y vocación de maestros, ¿no? Que cuando estos chicos egresen y se inserten en el mercado laboral, en el mercado productivo, entonces no van a poder desarrollar las competencias que están plasmadas en el sílabo, en el plan de estudios, en el perfil profesional, ¿no? Entonces eso nos preocupa grandemente, el nivel académico. De nota pueden sacarse buena nota, pero ¿cómo se han sacado esa nota? Si durante sus exámenes tenían la cámara apagada. El examen podrían haberlo hecho otro, ¿no? A cambio de un pago, etcétera, etcétera, ¿no? O por amistad, etcétera, ¿no? Entonces eso no reflejaría, ¿no?, un nivel académico deseable. O sea, acá no estamos pidiendo excelencia, simplemente estamos pidiendo condiciones mínimas y básicas de calidad del rendimiento académico, ¿no? Es por ello que estamos planificando pues el regreso a la presencialidad. Ya le manifesté de la infraestructura de ambientes. Otro tema es la relación de equipos, ¿no es cierto?, en los laboratorios, en las oficinas, las maquinarias en los talleres, ¿no?, y el mobiliario, ¿no?, para mantenimiento. Otro aspecto que se tiene que ver es la reposición de equipos, ¿no?, maquinarias y mobiliarios. Porque en los 2 años, ¿no es cierto?, de repente por el no uso se han deteriorado los equipos, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una revisión, una evaluación del estado en que se encuentran y programar los mantenimientos correspondientes. Entonces todas esas actividades, como usted comprenderá y su respetable audiencia, necesita de recursos, ¿no es cierto? Recursos, y esos recursos pues fácilmente tienen que ser convertidos a unidades monetarias, ¿no? Entonces en la evaluación del equipo pues se pone toda la información al mínimo, ¿no? La marca, la serie, el código patrimonial, etcétera. Otro aspecto que también tiene que verse, una vez que se ha hecho la evaluación de qué equipos están operativos y qué equipos no están operativos, o en los 2 años se han vuelto obsoletos, ¿no es cierto? O para la nueva presencialidad, nosotros le estamos llamando nueva presencialidad, ya no es la presencialidad del 2019 antes. Va a ser una presencialidad a partir de 2022, pero se trata de una nueva presencialidad bajo otros escenarios, ¿no es cierto?, y bajo otras circunstancias. En ese sentido decía de que el equipo se puede volver obsoleto en 2 años, sobre todo la tecnología se vuelve obsoleto rápidamente. Razón por la cual hay una diferencia que tenemos que hacer. Equipos necesarios menos equipos operativos, entonces ahí hay una brecha de equipos que se tiene que adquirir, ¿no es cierto? Equipos, maquinarias para los talleres, etcétera. Y eso también son inversiones en bienes de capital. Otro aspecto que hay que considerar que es muy importante es para requerimiento de kits de desinfección,
materiales de aseo, manejo de residuos. Eso no tiene que estar pues solamente en la primera semana de clases, ¿no? De actividades académicas administrativas, sino ese servicio tiene que ser sostenible durante todo el año, hasta que termine el año académico en diciembre, o en algunos casos nos pasamos hasta enero, ¿no? Por ejemplo, necesitamos mascarillas, necesitamos casco de protección, guantes, ¿no? Y otros insumos como el alcohol, el gel, etcétera, ¿no? Que son muy necesarios, pero hay que ver el suministro, ¿no es cierto? El suministro cuando haya un flujo de estudiantes, docentes y personal administrativo que están asistiendo. Luego hay que definir en qué lugares van a estar las estaciones de desinfección, ¿no? Calcular la cantidad, el costo de funcionamiento de estas estaciones de desinfección, ¿no? En cuanto a la parte académica, si usted me permite. Adelante, siga, continúe, por favor. En cuanto a la parte académica, estamos definiendo cómo va a ser el sistema. Obviamente, hay asignaturas que son eminentemente teóricas, ¿no es cierto? Que tiene, por ejemplo, un crédito, ¿no? Un crédito académico. Y ese crédito académico significa 2 horas de clase teóricas. Entonces, ¿por qué obligarlo al docente o al estudiante a asistir a los cursos teóricos, ¿no? De manera presencial, ¿no? Si no, puede continuar de manera virtual, de manera remoto, desde su domicilio, del lugar donde se encuentre. Hay otros cursos, por ejemplo, como matemáticas o estadística, que tienen una parte teórica, los fundamentos teóricos de la matemática pura, de la estadística aplicada, de los promedios, etcétera, todo lo que es la estadística descriptiva, estadística inferencial. Eso existe muy buenos videos, las llamadas PPTs para dictarle clases de manera remota, desde el domicilio. Pero también se requiere hacer las prácticas, los ejercicios o los casos, ¿no? Entonces, para esos cursos hay software, pero los software tienen que ser licenciados, o los paquetes de procesamiento estadístico tienen que ser licenciados, y la gente que va a utilizar, vale decir, los docentes, ¿no es cierto?, y el personal asistente tiene que estar capacitado para poder manejar dichos paquetes estadísticos. De lo contrario, pues, no sería factible, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hay otros cursos que necesitan ya el laboratorio, el equipo del laboratorio, el lugar del laboratorio, el instructor que esté en el laboratorio, porque se trata, por ejemplo, de diseñar pues, un robot, ¿no es cierto? Un robot no se puede diseñar con un software, ¿no? Sino la gente tiene que aprender haciendo, ¿no? Esa es una estrategia pedagógica moderna, el aprender haciendo o bajo problemas. Entonces, desde la virtualidad, en esos casos no se puede asegurar una óptima enseñanza, un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué le digo de los talleres, no es cierto?, donde se tienen que utilizar las herramientas, hacer cortes, hacer soldaduras, ensamblar, etcétera. Eso tiene que hacerse pues en el taller o en el laboratorio, y tiene que ser de manera presencial. Entonces, no todos los cursos van a ser sometidos a un mismo estándar de tratamiento, sino de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. Y eso se tiene que ver escuela por escuela, curso por curso, ¿no? No se puede dar una regla general. Se tiene que hacer curso por curso, una planificación primero, luego una programación y asignación de recursos, ¿no? Correcto. Entonces la cosa sí se puede hacer, sí se puede, es factible, pero hay que ponerse a trabajar desde ahora, y hay que tener las ayudas, o sea, recibir los recursos para poder, digamos, realizar las actividades. Sí. Correcto. Gracias por esta explicación en detalle, tanto de la parte administrativa como de la parte pedagógica, doctor Justo. Y la pregunta, la comisión que se ha creado en el caso de la Universidad Villarreal para el reinicio de las clases presenciales, ¿ya tienen información? ¿Ya se ha establecido
el inicio de las clases y cómo se van a dar, seguramente considerando las facultades, en el caso de medicina, las ingenierías, que como usted bien dice son teóricas y prácticas, cómo se ha establecido el cronograma de reinicio de las clases presenciales en la universidad. Las clases presenciales en la Villarreal, que es el caso que yo conozco, comenzarían pues a partir del 1 de julio, porque en este mes, a fin de mes, son los exámenes de admisión. Entonces, siempre hay un ciclo de nivelación o de verano para los alumnos desaprobados, y eso dura siempre 2 meses, ¿no? Entonces, en mayo y junio va a existir el curso de nivelación, luego hay el procesamiento de las notas, que los alumnos tengan su boleta de notas para saber en qué cursos aprobaron, en qué cursos desaprobaron, y la matrícula. Entonces el proceso empezaría en julio, pero ya tenemos alrededor de 15 días, ¿no?, que se ha conformado esta comisión, que está dirigida básicamente por el director general de administración, que tiene a su cargo lo que es, por ejemplo, infraestructura, la oficina de infraestructura, la oficina de logística, ¿no?, de la universidad, que atiende a todas las escuelas, a todas las facultades, sin ninguna excepción. Obviamente ellos no pueden trabajar solos, porque manejarán los criterios administrativos de los protocolos sanitarios, de la seguridad sanitaria, ¿no es cierto?, de la infraestructura, de ubicar, digamos, una estación de desinfección, etcétera, de planificar el número de carpetas dentro del salón, pero no saben las estrategias que se tiene que seguir para cada asignatura y dentro de cada especialidad. Por lo tanto, están participando los directores de escuela y los decanos en una serie de trabajos, ya sea por Zoom, ¿no es cierto?, o por Team, pero también presencial, ¿no? También presencial, y incluyendo mesas de trabajo, ¿no? Multifuncional, es decir, con personas del sector administrativo, del sector académico, de las autoridades, del sector investigación, ¿no?, y de los representantes, ¿no?, porque la universidad tiene sus representantes a nivel de los estudiantes, lo que se llama el tercio estudiantil. Y los trabajadores obviamente son... Sí. En el equipo nuestro, en el equipo periodístico nuestro, doctor, tenemos jóvenes periodistas, comunicadores sociales de la universidad, y nos dicen que están de vacaciones en este momento. Justo coincide con la expresión suya del examen de admisión 1 y 2, la adecuación que se está realizando para las clases presenciales. Y la pregunta que me piden formularle es, las clases presenciales anunciadas para julio van a ser en todas las facultades al 100%. ¿Cómo se está estableciendo esta presencialidad en la Villarreal, doctor Pastor Solís? Con mucho gusto, para conocimiento de la plana periodística, ¿no es cierto?, de BIS Televisión, e igualmente pues para su audiencia, en este caso alumnos y los practicantes de la Escuela de Comunicaciones. La universidad emite a través del vicerrectorado académico lo que se llama el calendario académico, ¿no es cierto?, el calendario académico semestral. Perdimos el contacto. De cursos, de subsanación de cursos desaprobados, del curso de nivelación de la matrícula y del inicio de clases, luego las clases, los primeros exámenes, el examen final y la entrega de actas a fin de año, ¿no?, en los 2 semestres académicos. Y el calendario es único para toda la universidad. De acuerdo. Entonces, el calendario es único porque se trabaja con Internet, y en Internet pues hay plazos que, digamos, si uno se excede en su trámite del plazo establecido, ¿no es cierto?, en Internet, entonces ya no te admiten tu solicitud porque quedas extemporáneo. Y la respuesta pues concreta sería que hay un calendario para toda la universidad. Correcto. Que es el mismo. Entonces,
¿Al 100% es posible el inicio de las clases presenciales en julio, doctor? No, no creo que sea al 100%, porque hay estrategias para los cursos teóricos que pueden seguir como virtuales, los cursos teóricos prácticos que pueden hacerse con paquetes informáticos, Software. ¿no es cierto? Software, ¿no es cierto? Para el curso de matemática, estadística, inclusive para física, ¿no? Pero ya los que requieren de desarrollar proyectos, armar prototipos, etcétera, eso tienen que hacerse en los talleres, ¿no? En los talleres y en los laboratorios. Medicina, ¿no? Medicina también. Medicina, obviamente, imagínese usted cómo sería una práctica, por ejemplo, de cirugía, ¿no es cierto?, desde internet, ¿no? El alumno no aprende nada y en ese sentido, pues sí, sería cierto, pues ese dicho que dicen de los médicos que estaría la universidad fabricando, pues, matasano, ¿no? Sí, y usted ha dicho una cosa cierta, doctor, y este es un comentario y un mensaje para los alumnos, le pedimos, porque usted ha señalado de que en el tema álgido de la pandemia y con el tema de la virtualidad ha habido y definitivamente va a afectar el nivel profesional final del estudiante. ¿Qué debe hacer para solucionar, para igualar, para equilibrar los conocimientos que seguramente no se han recibido? ¿Cuál es la recomendación del decano, no solamente para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática, sino para todos los estudiantes de la Villarreal y los estudiantes de otras universidades que también han pasado por la misma situación? Sí, bueno, sería pues cursos de actualización, de entrenamiento, ¿cómo se llama? De reprogramación, que se llama, ¿no? Extracurriculares, cursos extracurriculares para llenar esos vacíos en parte, porque ya el daño está hecho, estimado amigo, en los 2 años. Así es, totalmente. Sí. Entonces, seguramente en la facultad ya, en la parte final, doctor, en la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática seguramente ya están programando estos cursos extracurriculares, estos seminarios, fórum, etcétera, 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 que tiene a la mano la universidad en la parte ejecutiva, en la parte del desarrollo de los estudiantes de cada facultad. Entendemos que eso está caminando y en la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática también está en ese escenario de recuperación, de nivelación profesional, académica. Así es. Aparte hay eventos, digamos, simposios, jornadas científicas, jornadas académicas, donde participan los mismos alumnos con la guía de sus maestros. Correcto. Y que se hace de conocimiento de la comunidad, ¿no es cierto?, nacional, a través de las redes sociales de la facultad y de la universidad. Correcto. Palabras finales, dirigido a los estudiantes villarrealinos, doctor Justo Pastor Solís. Sí, trabajar en forma mancomunada con las autoridades universitarias, con las autoridades académicas, con el personal administrativo, para lograr, digamos, la implementación de la semipresencialidad. La estrategia que va a adoptar la Villarreal, al menos este año, va a ser de la semipresencialidad. No vamos a poder llevar a cabo la presencialidad al 100%, como sería, pues, lo que exige lo académico, ¿no? Pero también quisiera dirigirme a mis estimados colegas docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal nombrados, que el día 22 tienen una cita democrática y elecciones de la Asamblea Universitaria. El que habla está postulando para la Asamblea Universitaria en la lista número 56 y esperamos el apoyo, ¿no es cierto?, fraterno, activo de todos mis colegas docentes para el día 22, que son las elecciones. Muy bien. La mejor de las suertes en esta competencia democrática interna de la universidad para el Consejo Universitario, para la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. Entendemos. Así es. Gracias, doctor. Estamos en comunicación. Muchísimas como siempre, gracias.
sus comentarios son muy valiosos, no solamente para los estudiantes de la Villarreal, sino para todos los estudiantes universitarios. Buen día y buena Semana Santa, doctor, para usted y la familia. Gracias. Igualmente para usted y todos los miembros de su equipo, felices fiestas de la Semana Santa, Gracias. ¿no? De la cristiandad. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias.